En este video tutorial vamos a realizar superficies de tipo NURBS y de tipo poligonal utilizando un comando que tiene el Rhinoceros, que es grabar historial. En primer lugar vamos a activar grabar historial acá en el menú inferior, picando con el botón derecho. Vamos a ver las opciones que debemos tener activo: actualizar descendiente y aviso de interrupción del historial. Cuando picamos se pone en negra. Este comando grabar historial permite controlar una cadena de creación de objetos editando los objetos de nivel superior, por ejemplo, las curvas con las que se crearon las superficies de transición. Podemos controlar algunos comportamientos que ya lo vamos a realizar. Grabar historial no funciona con todos los comandos. Para ver esto pueden ver en ayuda de Rhino. En este ejercicio de modelado vamos a trabajar con algunas operaciones como matriz, escalar, etc. Para editar y modificar las curvas de entradas, tengo ya generado acá 3 curvas NURBS. Vamos a hacer una superficie de transición. Para esto vamos al icono de superficie y acá tenemos distintas operaciones. En este video vamos a trabajar con transición. Seleccionamos, dice seleccionar las curvas. Podemos seleccionar las curvas, luego le damos Enter y en esta ventana que nos da las opciones de transición, por el momento vamos a dejarlo con las opciones predeterminadas y ponemos aceptar. En esta superficie de transición es importante considerar el orden de picado. Volvamos a hacer. Piquemos y piquemos ahora los dos extremos y el medio. Veamos qué es lo que ha sucedido. Observen que la superficie se ha generado de una manera incorrecta, de modo que tengamos cuidado en el picado del orden de estas curvas de transición. Podemos obtener diferentes estilos de curva y acá se ve ajustado. Observen que en esta curva la superficie se ajusta. Previsualizar, serían rectas. Una cosa extraña que se genera con este estilo desarrollable uniforme. Y dejemos por defecto en normal. Esta parte de las opciones de transición vamos a dejar por el momento por defecto. Son opciones que permiten modificar la cantidad de puntos de control, la tolerancia. Vamos a poner aceptar. Si nosotros queremos modificar la curvatura de esta superficie de transición, seleccionamos por ejemplo la curva, editamos puntos y si lo movemos, observe que no se traslada ese movimiento en la superficie. Volvamos a realizar esta superficie de transición y picando con el botón derecho desactivamos los puntos. Bien, ahora vamos a hacer esta superficie pero grabando el historial. ¿Qué significa esto? Que se va a actualizar de una manera automática las superficies generadas o las superficies descendientes generadas a través de las curvas que serían las ascendentes. Entonces tenemos esta curva, vamos a seleccionar para hacer superficies de transición. En esta ventana, aceptar. Bien, y ahora repitamos nuevamente la edición de los puntos de edición y observe que la curva, y para esto vamos a hacerlo acá en la vista derecha,
editemos los puntos de esta curva. Y así podemos modificar la curva y su resultado, la superficie, se modifica en forma simultánea. Podemos escalar en este sentido, por ejemplo. Bien, siempre con el punto de edición. Vamos a desactivar esta opción. La superficie que se genera entonces es del nivel inferior o nivel descendiente. Y las curvas, estas curvas, son de nivel superior o ascendente. Al modificar la curva, vimos que se modifica la superficie. Ahora veamos qué pasa en el caso de polígonos. Vamos a ocultar esto. Tengo acá polígonos en forma de estrella con copia vertical. Realicemos la superficie de transición. Piquemos en orden descendiente. Le damos clic. Y acá vamos a dar Enter. Y también nuevamente esta ventana lo dejamos por defecto en aceptar. Cuando generamos, volvamos a hacer nuevamente. Observamos que sale estas flechas blancas que están indicando una dirección. Estas se llaman normales y lo importante de esto es que estén apuntando hacia un mismo lado. Si nos posicionamos con el cursor sobre el punto, observemos que sale una flecha en el otro sentido. Si hacemos clic, cambia el sentido de la flecha. Generemos la superficie con esto. Observe que se produce un cruce de superficie bastante extraño. Bien, generemos nuevamente esta superficie de transición y veamos qué pasa ahora si picamos acá y lo llevamos a otro vértice. Y ahora Enter, aceptar. Observemos el resultado que se obtuvo. Y podemos hacer un array rectangular. Apliquemos una transformación, array rectangular. Seleccione el objeto, pongamos 2 hacia el eje X, que es esta, 2 hacia el eje Y, en este sentido, una en Z, y nos dice que señalemos la celda unitaria. Si queremos modificar, aceptar acá, la curva que generó esta superficie, por ejemplo esta curva, lo queremos escalar en 2D, por ejemplo, picando el punto de referencia y lo achicamos, no se traslada a la superficie. Volvamos a realizar la misma operación, pero ahora grabando el historial. Veamos las opciones activo de grabar historial y ahora activemos siempre grabar. Bien, vamos a generar entonces la superficie de transición trasladando
este vértice. Aquí en esta opción de transición ponemos aceptar. Y realicemos la operación de matriz rectangular. Seleccionemos el objeto. Queremos 3 objetos hacia el sentido X, hacia este lado. 3 objetos hacia el sentido Y, en este sentido. Y ahora vamos a elegir una celda para que se pueda repetir. Y acá tenemos. Si nosotros queremos modificar ahora, escalar una de las curvas, por ejemplo la curva superior, observe lo que sucede. Vamos a escalar esta también en 2D. Se va trasladando las modificaciones de estas curvas a las superficies que están generando. Cuando nosotros activamos siempre grabar historial, tenemos que desactivarlo de modo manual, porque si no, va a seguir grabando las operaciones que se realicen sucesivamente. Y ahora vamos a poner bloquear descendiente. Si hacemos esto, observen que fueron las curvas ascendentes que han generado esta superficie. En este caso no la podemos seleccionar. Esta superficie incluso es descendiente y no la podemos seleccionar. Veamos moviendo esto. Observen que se mueve de una manera grupal porque está bloqueado. Justamente esta función permite mantener los objetos creados y evita la edición de una manera azarosa o por ahí por error. Vamos a desbloquear como herramienta de selección de estos objetos. Con historial podemos desde el comando poner ser objeto con historial, por ejemplo, son todos estos. También podemos seleccionar ser descendiente, que son estas. También podemos seleccionar ascendente, enter, y nos dice que seleccionemos el objeto descendiente. Bien, y observen que nos dice cuál es el objeto ascendente de estos objetos que creamos. Algunas precauciones que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con grabar historial es que la conexión entre los objetos de entrada y el objeto de salida pueden romperse fácilmente. Algunas normas son las siguientes. No eliminar la geometría ascendente, o sea, estas geometrías que están acá, las curvas. No editar con puntos de control. Generalmente conviene los puntos de edición. Bueno, y unir los objetos hace que se rompa este historial. Por ejemplo, unimos estos objetos, curvas, movamos, a ver acá, y observen que ya se rompió la conexión que tenían esta curva ascendente con respecto a las demás superficies descendientes. Bien, con esto vamos a poder hacer un modelado de tipo poligonal y de tipo NURBS, como la que hicimos acá, con cierta facilidad y luego modificar sus características.